Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, que es casi como una segunda casa, sin casi. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que estiman que pueden llegar a sacar algún dato, a aprender algo de esta charla. Eh, Creo que quedó bastante claro que Diego es un amigo, tenemos una relación de muchos años. Y la mayoría de las cosas que dicen y de las cosas que les escucho a ustedes son, por supuesto, mimos para el alma, pero no estoy muy seguro de que sean justas en su total dimensión. Uno sospecha a veces que el cariño, el afecto, la relación eh, nos hace exagerar algunas cuestiones. Pero bueno, la amistad es así, ustedes sabrán comprender. Gracias, Diego. Gracias, colegas. Eh, el capítulo laboral de la ley Bases irrumpe en el mundo del derecho del trabajo al modo de elefante envasado, pisoteando todo, rompiendo todo, llevándose puesto todo, con una grosería jurídica. No puedo decir una grosería política porque al lado de las cosas que se han hecho en el país en los últimos 10 o 11 meses, esto casi es una pequeñez. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? La ley Bases al lado de lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo en estos 10 o 11 meses últimos, es casi una pequeñez. Tamaño desastre están haciendo. Eh, pero lo que venimos advirtiendo, y en este caso junto con Daniela Dubronovelli, una genia del derecho del trabajo, también una chica joven, bueno, también es muy conocida, es que los abogados estamos analizando mal la situación, porque nos metemos de cabeza en los diversos, llamémosle, institutos eh, que abarca la ley, y coincidimos con Daniela en esto. Falta un análisis un poco más de base desde la teoría general, desde la teoría general del contrato, de modo de poder establecer el escenario, el telón de fondo sobre el cual la ley 27.772 tiene la pretensión de regir. A mí no me gusta utilizar palabras en inglés, pero hoy voy a hacer una excepción. Si quieren, les spoileo el final de la charla. Y el final está en el principio, que es el título. La ley, la reforma laboral desde el punto de vista estrictamente jurídico es absolutamente ineficaz. No es una buena técnica adelantar resultados, pero uno es como es. Para los contratos extinguidos antes del 9 de julio, la ley no rige. Para los contratos en curso de ejecución, o sea, vigentes al 9 de julio, la ley no se aplica. Con los contratos que nazcan después del 9 de julio, la ley no se aplica. Cada uno por sus razones. Por supuesto que yo diga la ley no se aplica, no pretende ser una descripción de hecho de las cosas que pasan o puedan pasar. Pero lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente jurídico es imposible la aplicación de
Se me acabaron los calificativos de esa norma legal, tan grosera ella, en el marco del derecho del trabajo. A punto tal, es así que salvo los primeros 5 fallos que salieron inmediatamente de la entrada en vigencia en la ley, y todos sabemos cuáles son, luego no hubo repetición ni extensión de estos criterios hiperrestrictivos en cuanto a los derechos de los trabajadores, aplicando a mansalva y contra toda razón la nueva legislación. Y los principales tribunales del país, al menos en nivel de grado, están declarando la inaplicabilidad de la ley 27742 en el mundo del derecho del trabajo. Particularmente, por razones de tiempo, obvio, en los contratos extinguidos antes del 9 de julio. Dicho esto, creo que nunca es poco insistir en la necesidad de que los abogados tengamos comprensión del escenario y el telón de fondo sobre el cual se desarrollan las relaciones individuales, en este caso, las relaciones individuales del trabajo. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su último párrafo, o la última regla de interpretación, traducido para decirlo fácil, establece que se debe hacer una interpretación sistémica del derecho o de las leyes para poder aplicarlas. Y una interpretación sistémica supone nada más y nada menos que tener una visión lo más amplia posible de cuál es la situación jurídica sobre la cual se aplica o se pretende aplicar una determinada norma. Situación jurídica que tiene un componente de hecho, pero también y fundamentalmente un componente de derecho. Y dentro de los componentes de derecho, lo que a mí me parece, y no es que a mí me parezca, esto creo realmente, honestamente que es así, cómo funciona la teoría general del derecho y particularmente la teoría general del contrato. Nos perdemos la parte, porque la teoría general en sus diversas aplicaciones viene a ser algo así como la aritmética del derecho, la que nos permite interpretar cabalmente las diversas situaciones a partir de la necesidad de que confluyan armónicamente con los lineamientos generales. Y ustedes me dirán, cortala con esto y vamos al meollo de la cuestión. Y yo les digo que no la vamos a cortar porque le digo una cosa. Cuando ustedes tienen que hacer una demanda y tienen que fundar en derecho, ustedes, yo, los jueces cuando tienen que dictar sentencia, todos decimos que en los términos del artículo 245 la injuria, la conducta del empleador fue una injuria suficiente que no consintió la prosecución de la relación laboral o el ejercicio del ius variandi conforme dice el artículo 66 fue ilegítima o ilegal porque violó o sea, todos y cada uno de nosotros, los abogados y los abogados que deciden, los jueces, siempre estamos agarrados de una norma. Estamos agarrados de algún artículo de alguna ley que nos diga que tenemos razón. De lo cual uno podría llegar a deducir es en nuestra práctica cotidiana que la ley rige las relaciones laborales. Porque eso es lo que estamos permanentemente citando. Pero ¿saben qué sorpresa? No es así. La ley no rige, las leyes del trabajo no rigen, no dan contenido
a las relaciones laborales. Sí, sí, lo repito. La ley, las leyes laborales no rigen las relaciones del trabajo. ¿Cómo se llama nuestra ley madre, la 2744? Ley de contrato de trabajo. En realidad se llama régimen del contrato de trabajo, pero como se ha universalizado este uso y no causa demasiado daño, porque la pelea por el idioma es otra historia, entonces se llama ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que sigue, la pregunta que sigue es, ¿y el contrato de trabajo qué es? Es un poco como de qué color es el caballo blanco de San Martín, viejo chiste que nos hacían cuando uno era chico. Ya no sé cómo me acuerdo después de tantos años. Eh, entonces, de qué color el caballo blanco de San Martín? Blanco. ¿Y de qué es el contrato de trabajo? Un contrato. Y entonces, ¿por qué no nosotros no nos ubicamos en el marco del contrato para poder fundar, porque si está dentro del contrato? Y esto es muy sencillo, porque si nosotros estamos en una relación locativa o una relación de compraventa o cualquier instrumento de compraventa en cuotas, uno le dice, usted incumplió con la cuota, con la cláusula 4 que dice que el precio se pagaba de tal manera y por lo tanto le aplico la cláusula 25 que establece que el interés punitorio es de tanto y cuanto. Un contrato cuyas cláusulas se integraron por la voluntad de las partes, se escribieron y tienen número. Entonces no le tenemos que aplicar la norma general de los contratos, de la obligatoriedad de los contratos, porque tenemos la cláusula. Ahora díganme, en un contrato absolutamente consensual, no solamente consensual, sino además informal, como es el derecho del trabajo. ¿Cómo hacemos para citar cláusulas? Usted no me cumplió la cláusula, ¿cuál? Porque no las tenemos escritas. Entonces, en el marco del contrato de trabajo, en lugar de apoyarnos en cláusulas no escritas, nos apoyamos por una facilidad del lenguaje, nos decía Arias Giver, nos apoyamos en el texto legal. Pero la advertencia es, ese texto legal no rige la relación laboral en tanto ley. Reitero, la norma legal no es fuente directa de la relación laboral. Lo que es la fuente legal, la regla legal, es fuente directa del contrato y fuente indirecta de la relación laboral. Creo que les estoy haciendo una ensalada fenomenal. Pero vamos a tratar de ponerlo un poquito más claro, ir aclarando las cosas. Si ustedes tienen a mano el artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo, este, yo lo encuentro y debiera tener. Acá está. El artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nosotros pocas veces reparamos en él porque no es necesario, dice enunciación del contenido esencial, suficiencia. Ese es su título. Dice, bastará a los fines de la expresión del consentimiento, para dar nacimiento al contrato, obviamente, el enunciado de lo esencial del objeto de la constatación, de contratación,
quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo o lo que se conceptúe habitual en la actividad de que se trate con relación al valor e importancia de los servicios comprometidos. Acá, después del 94, habría que agregarle la Constitución Nacional, los tratados, los convenios de la OIT. Pero entonces, bastará para que exista un contrato de trabajo, para que exista consentimiento, hablar de las cuestiones esenciales. ¿Y cuáles son las cuestiones esenciales en un contrato de trabajo que las partes habitualmente pactan? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En qué horario lo voy a hacer? Ya ni siquiera la remuneración, porque salvo que estés sin registrar, eso está determinado convencionalmente. Y si estás sin registrar, te pagarán lo que se les antoja, pero todos sabemos que en definitiva el piso mínimo es el de la Convención Colectiva de Trabajo. Y entonces, acá advertimos que las normas del contrato de trabajo tienen, o las normas laborales en general, tienen una condición un tanto extraña al derecho. Todos sabemos, a partir del artículo 962 del Código Civil, que existen leyes supletorias e imperativas. Y las leyes supletorias son las que vienen a integrar el contrato de trabajo, los contratos, el plexo obligacional de los contratos, ante el silencio de las partes. O sea, las partes nada dicen, se integra con las cláusulas legales. Ahora, se integran como cláusulas. O sea, las normas supletorias, que además el Código Civil nos dice que las normas que rigen las relaciones contractuales son de carácter supletorio, salvo que sean imperativas y que se aplican en reemplazo por el silencio de las partes, integrando como cláusulas el contrato, significa, para nuestro caso, que el artículo 66 que mencionábamos de la Ley de Contrato de Trabajo se incorpora como cláusula contractual y por lo tanto integra el plexo obligacional del contrato de trabajo. Y lo que va a regir la relación laboral es el plexo obligacional del contrato de trabajo. Esto es, la ley se integra como cláusula y esa cláusula integra el plexo obligacional del contrato y el plexo obligacional del contrato es el que en definitiva rige la relación laboral. Y esto no es un preciosismo técnico, tiene una importancia fundamental. La primera importancia fundamental que tiene es advertir que las normas laborales tienen una doble función. Para empezar, son de orden público de protección u orden público laboral. El artículo 7 nos dice que no se pueden pactar condiciones por debajo de los mínimos garantizados. Y el artículo 13 nos habla de la sustitución de ¿qué? De las cláusulas nulas. ¿Cláusulas nulas de qué? Del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son las cláusulas nulas del contrato de trabajo? Lo que las partes pudieran haber pactado por debajo de esos mínimos garantizados que mencionábamos recién. Entonces, las normas laborales tienen un carácter imperativo, son de orden público, pero se integran en el contrato de manera supletoria. Claro que en el marco de la práctica habitual, siendo que lo poquito que se discute es si voy a trabajar o no voy a trabajar, dónde voy a trabajar, en qué horario voy a trabajar y qué es lo que voy a hacer, el grueso del plexo obligacional del contrato se integra ministerio legis o ope legis automáticamente, si quieren, por toda la parafernalia de normativas que tengan atingencia laboral. Y cuando digo toda la parafernalia de normas que tengan atingencia laboral, significa
toda norma, cualquiera sea su rango, que pretenda o tenga como visión o su función sea la de regular algún aspecto de la relación laboral, y hablo desde las resoluciones del Ministerio de Autoridad de Aplicación hasta los tratados internacionales, más todo lo que encuentran al costado, todos integran el plexo obligacional del contrato de trabajo. Y ahora bien, eso se hace en el momento en el cual se presta el consentimiento. Eso es por disposición legal. Y si hubiera algún acuerdo de partes que estuviera por debajo de los mínimos garantizados, también en forma inmediata, automática, en el mismo momento en el cual se acuerda el nacimiento del contrato, se presta el consentimiento, también es ope legis reemplazada la cláusula que viola el orden público, que viola los mínimos garantizados, por la cláusula que establece el mejor derecho. Con lo cual, si uno quiere saber cuál es el plexo obligacional de un contrato de trabajo, lo que tiene que averiguar es cuándo se concertó, cuándo nació el contrato. En la práctica, cuando el trabajador empezó a trabajar. Entonces, vemos a través de los abogados, hemos aprendido a saber cuáles son las leyes vigentes, toda la norma vigente, toda norma de carácter general, genéricamente denominada ley, que esté vigente en el momento en el cual se acuerda, se presta conformidad para el nacimiento de un contrato de trabajo, se integra como plexo obligacional. Y se modifica por acuerdo de partes o por disposición heterónoma, o sea, a través de otras normas, solo para el caso de que sea más beneficioso. Y en este sentido, el artículo 7 del Código Civil y Comercial nos dice que las nuevas normas supletorias, recordemos, y acá la importancia de hacer el señalamiento, que las nuevas normas supletorias no integran los contratos, el código se refiere a los contratos de consumo, pero analógicamente se puede extender a todas las relaciones contractuales o a todo derecho de carácter protectorio, y el derecho del trabajo no debiera discutirse, que tiene esa finalidad, la de la protección. Entonces decía, no se aplican salvo que sean más favorables. Con lo cual el derecho del trabajo lo sabemos desde siempre. Todos los contratos son mejorados a través de los acuerdos convencionales, de las disposiciones legales, y etcétera, etcétera, siempre y cuando sean más favorables. Principio de progresividad. Por supuesto, acuerdo de partes, voluntad unilateral del empleador. Y si son menos favorables, si aparece la ley base con un capítulo laboral que viene a destrozar todo, ¿se aplica a un contrato vigente para el curso de ejecución? ¿Se puede modificar ese plexo obligacional? Y acá viene la importancia, creemos nosotros, de lo que venimos sosteniendo desde el principio. El Código Civil, la verdad que yo le tengo que pedir perdón a los redactores del Código Civil, porque al principio no estaba muy de acuerdo hasta que me puse a estudiar, a leerlo y demás, y uno descubre las grandes bondades que tiene este código. También macanas, por supuesto, no hay obra humana perfecta. Pero el artículo 965 del Código Civil y Comercial de la Nación se titula Derecho de Propiedad y dice: los derechos resultantes de los contratos
integran el derecho de propiedad del contratante. De nuevo lo digo. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Y esto tiene una importancia fenomenal, porque no nos hace falta para defender la integración actual del contrato de trabajo frente a un embate precarizador, decir, no, el principio de progresividad, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 1 del Protocolo de Sal 26 de la Convención. No, no. Tiene que decirle, señor, 965 del Código Civil, no se complique la vida mirando para afuera, lo tenemos adentro. Las cláusulas de este contrato no escrito, pero integrado por como la ley dice, son mi propiedad. Dijo 5400. Está ahí un ¿Eh? micrófono abierto. Entonces, si tenemos un derecho de propiedad sobre los derechos que surgen de los contratos, nada impide pensar, porque el contrato forma parte el contrato de trabajo forma parte de la familia de los contratos, obviamente, es un contrato muy especial, pero es un contrato. También las cláusulas al plexo obligacional del contrato de trabajo forma parte de la propiedad del trabajador. Consecuentemente, cuando viene un embate precarizador, en los 90 todo esto no lo sabíamos. No teníamos las herramientas que tenemos ahora. Cuando viene el embate flexibilizador, ¿qué pasa? Decimos, de antemano, compañeros, yo estoy protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege a nivel constitucional mi derecho de propiedad. También le podemos decir el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, fundamentalmente los dos primeros incisos, el 1 y el 2. Así que usted no puede sacar lo que es mi propiedad y a cambio de nada. Y eso es derecho positivo argentino vigente. Y ese derecho positivo argentino vigente, los abogados somos los que tenemos que articularlo en un discurso en el cual podamos tener una herramienta genérica para defendernos ante los embates de los derechos de los trabajadores. Para decirlo, si fuera posible, de una forma un poco más clara, en el momento en que se conviene dar nacimiento, hay un acuerdo de voluntades y su manifiesta expresión, un contrato de trabajo, este se integra más allá de la voluntad de las partes por todo el sistema de normas laborales. Y cuando hablamos sistema de normas laborales, estamos diciendo todas aquellas que tengan pretensión de regir en el marco de una relación de trabajo, cualquiera sea su nivel jerárquico y cualquiera sea su origen. Porque cualquiera sea su origen, me estoy refiriendo que puede ser un derecho nacional o un derecho internacional. Y el plexo obligacional que se conforma en ese instante de manera automática y por disposición legal y constitucional, termina siendo inmodificable a la baja por las disposiciones del derecho interno argentino. Quiero hacer una pequeña pausa, porque les veo la cara como diciéndome, en algún lugar me perdí. Así que la pausa esta es para pedirles a ustedes que hagan todas las preguntas, cuestionamientos, pedidos de aclaración y todo lo que se les pueda ocurrir
en función de poder seguir avanzando con otras cuestiones. Y no me van a decir que no tiene pregunta porque estuvo muy claro, porque uno sabe perfectamente que esto es un engorro y no creo que sea tan fácil de manejar de una. Así que no tengan Bueno, pudores. digamos, además te digo, Tony, que bueno, se han incorporado muchos y muchas colegas, así que bueno, de acá de Moreno, pero también veo jueces, así que bueno, les agradecemos a todos y a todas, ¿sí? Así que bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, digamos, Tony, muy generosamente como siempre, eh, quiere escuchar cuál es la inquietud o qué es lo que más por ahí les resulta dificultoso, como para que él pueda aclarar en todo caso y, por supuesto, proseguir con el tema, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien tiene... O algún aporte, Susana, por ejemplo, ¿eh? Una histórica. Estás muteada. Estoy muteada. No, no, yo por supuesto que adhiero con Tony, pero estaba pensando, multas. Por ejemplo, la del artículo 2 de la 25323 que ha quedado anulada, que tiene como condición eh, que se intime después del despido y que no se pague la indemnización. Es decir, que durante la existencia del contrato nadie piensa en el despido. Vigente un contrato que nació bajo esa norma, ¿te parece que podemos reeditar esa multa? Eh, Varias cosas. A todo que sí, salvo un no. ¿Cuál? No son multas. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, y no hay modo de que se pueda considerar multa. Son indemnizaciones agravadas. Tienen carácter reparatorio. Y vos fijate la importancia, Susi, que tiene esta afirmación. Sí, para salir de lo que dijeron esos 5 fallos. ¿Cómo? Es decir, los fallos que vos mencionás hablaban de multas y del carácter penal de multas y demás. Y si son indemnizaciones, salimos de esa postura. Eh, sí. El tema es, esto lo pensaba tratar en otro lugar de la charla, pero la gran ventaja que tiene de poder interrelacionarnos, ¿sí? Es que hablemos de lo que está interesando, ¿no? Entonces, no son multas, son indemnizaciones. Hay que pensar lo siguiente. Las multas tienen carácter sancionatorio. Y las indemnizaciones, valga la redundancia, tienen carácter reparatorio. Pero además, si nosotros estamos haciendo toda una explicación, a Fabián ya lo vi con la manito levantada, Y si ahora lo eh, vamos a ver. el- estamos haciendo toda un desarrollo teórico, pero fundado en las normas vigentes del derecho argentino. No estamos inventando nada, no estamos aspirando a la norma, no, no. Y decimos que el plexo obligacional del contrato de trabajo se integra de determinada manera. Las obligaciones a las cuales hacen referencia todas las indemnizaciones agravadas hablan o se refieren a obligaciones contractuales incumplidas, ¿sí? Sean la de la 25323, la ya ni me acuerdo los nombres, 25345, la de la 24013, la del 132, la del artículo 80. Todas son obligaciones contractuales incumplidas. La del artículo 80, no me entregaste los certificados. 132, no me ingresaste los aportes. La de la 24.013, no cumpliste con la obligación contractual de registrar. La de la 25.345, que tiene 2 artículos, reemplazaba, si yo no recuerdo mal, en el caso que yo no se hubiera llegado a intimar. Y la 25.323 porque no me pagaste la indemnización cuando correspondía. Son todas obligaciones contractuales incumplidas.
Entonces, ¿cómo puede ser una multa? Si una obligación contractual incumplida genera daño, ¿sí? Y si genera daño debe ser reparada. ¿Y de qué manera es reparada en el derecho del trabajo? A través de una técnica tan vieja y antigua como el mismo derecho del trabajo, que es nada más y nada menos que con indemnizaciones tarifadas. O sea, el derecho del trabajo, ante un incumplimiento contractual, presume la existencia del daño y establece la tarifa como indemnización. O sea, es igual, exactamente igual que la indemnización por la mora. ¿Cuál es la indemnización por la mora? La tasa de interés. Y la tasa de Tony, interés también es una indemnización tarifada. No nos Tony, debe llamar tanto la atención. Perdón, te, alguien está te- queriendo... te quiero, te quiero dar Tony, una pequeña aclaración, que Eh, yo considero que el 132 bis sí tiene más un aspecto de multa o de No, astrein. ese sí, esa es una ¿Eh? sanción combinatoria, es cierto. Ese tiene otra mirada. Sí, pero es exactamente lo mismo en cuanto... después te leo las normas del Código Civil sobre la cláusula penal y la sanción combinatoria, porque tienen el mismo régimen. El capítulo es cláusula penal y sanción combinatoria. La cláusula penal es un incumplimiento contractual tarifado y la sanción combinatoria es ante el incumplimiento contractual se establece una multa, o sea, una progresiva, a 30 le decíamos antes, de manera de impulsar o generar que se cumpla. Pero siempre son incumplimientos contractuales los que están de por medio. bien. Entonces, volviendo al aspecto más amplio y general, ¿por qué si son indemnizaciones agravadas, todos, bueno, exceptúenme, todos lo llaman multas? Y cuando llegamos al seclo, lo primero que te dicen, las multas no van. El otro día se peleó un colega conmigo, pero me dice, hace 20 años que concilio juicio laboral y si jamás me quisieron cobrar las multas en una conciliación. Y digo, bueno, yo lo lamento, desde que las multas son multas y de que las indemnizaciones agravadas son indemnizaciones, nunca jamás concilié en el seclo. Y lo lamento. Bueno, no importa. El problema es que acá es donde aparece la lucha por el idioma. Primero que decir multas es más eufónico que decir indemnizaciones agravadas. Es más fácil. Y hay que reconocer que la derecha tiene una facilidad del uso del idioma que los que defendemos derechos desde otras perspectivas no tenemos esa facilidad de hacer fácil el lenguaje. Pero además, el problema central es no hacer una interpretación sistémica como la que estoy ofreciendo, sino agarrar el articulito y decir, no, acá establece un monto y esto es una multa, porque en definitiva es la multa por el incumplimiento. Y con toda la fuerza que tiene el sistema comunicacional de derecha en la Argentina, y cuando hablamos de derecho del trabajo no se puede no hablar de política, esto creo que lo deben tener todos bastante claro, ocurre que terminamos todos en una facilidad del lenguaje mencionando multas que transforma la naturaleza jurídica de la prestación de vida y permite, al no tener carácter protectorio, que alguien pretenda que se puedan derogar, se puedan modificar, se puedan renunciar. Pero siendo indemnizaciones agravadas por incumplimientos contractuales, ninguna de estas cosas es posible. No se puede renunciar, no se puede morigerar, no se puede privar a la persona que trabaja de su derecho contractual, del derecho contractual que surge del plexo obligacional del contrato de trabajo.
algo me está quedando en el tintero respecto de esto, seguramente en algún momento lo podremos volver a retomar. Pero en definitiva, las multas no son multas, son indemnizaciones. Las indemnizaciones forman parte del plexo obligacional de los contratos y la respuesta jurídica ante un incumplimiento dañoso. Incumplimiento dañoso cuya reparación está tarifada conforme viejas técnicas del derecho del trabajo. Se puede y se debe seguir intimando por todas las indemnizaciones que teníamos y seguimos teniendo antes de la ley 27742, se pueden seguir. Incluso la preocupación que hubo en un momento determinado era la notificación a la AFIP de el reclamo por la 24.013, porque había sido derogado, pero el 7 ter de la 24.003 en la versión de la ley bases dice que el trabajador puede denunciar a la AFIP la falta o incorrecta registración del contrato. Hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido dificultades con el correo para poder intimar en los términos que contenía el artículo 11, creo que era de la 24.003. Lo único que a veces en el correo se chiflan un poco y el formulario específico que había generado la AFIP para denunciar poner en conocimiento la violación de la obligación de registrar, solamente requiere que se le incorpore el párrafo del reclamo de la 24.013. Y en los correos, por ejemplo, sucursal Quilmes y sucursal Bernal, pretenden que le transcribamos la totalidad del telegrama cuando esto no es así. Es fácil, vamos al correo de al lado y lo hacemos como corresponde. Pero esta es la situación. Además, hay otras cosas respecto de las indemnizaciones agravadas que hay que señalar. La del artículo 80 y la del artículo 132 bis no están derogadas. Esas siguen vigentes. Ustedes fíjense que los artículos de la ley 25, 340, 545, el artículo 25, 345, el artículo 45 dice, agrégase como último párrafo del artículo 80 el que sigue. Y el artículo 46 dice, agréguese como último párrafo del artículo 132 el que sigue y la sanción de la 132 bis. Entonces, ocurre que la ley 27742, nunca me acuerdo los números de las leyes, dispone que se deroga el artículo 45 y el artículo 46 de la ley 25345. ¿Y qué importancia tiene? ¿Cuál era la función de estos dos artículos? Crear el segundo párrafo del artículo 80 y crear el 132 bis. Punto. Cuando entró en vigencia esta ley 25342, se crearon el segundo párrafo del 80 y el 132 bis, y pasaron a formar parte, independientemente de la ley 25345, del derecho positivo argentino. Y ustedes agarran cualquier ley de contrato de trabajo y van a encontrar el segundo párrafo del artículo 80 y el artículo 132 bis. Entonces, si hubieran querido, o sea, estos dos artículos de la ley 25341 se agotaron en su función con la sola creación y puesta en vigencia de las nuevas normas que reglamenta. Ahora, las normas cobraron vida, cobraron vigencia, están ahí. Si querían derogarla, lo que tendrían que haber hecho es derogar el segundo párrafo del artículo 80 y derogar el 132 bis.
como yo no lo verifiqué, pero hay quien me dijo que en el DNU 7023 sí se derogaban el 80 y el 132 bis. Acá no. Pero les digo, yo no tengo ninguna duda que esta derogación no surte efecto. Porque vos no podés derogar la norma de creación de una norma y suponer que la norma independiente que está en otro lado dejó de regir. Eso no es jurídico. Bien, Fabián, te escuchamos. Espero que sí, después seguimos, Susi, con el tema de las multas. Estás muteado. Gracias. Te spoileo el final, porque yo estoy en las primeras demandas que no arreglé en el SECLO para hacer, y me estaba rompiendo la cabeza, y la pregunta mía son dos palabritas. El final, ¿nulidad o inconstitucionalidad? ¿Qué ¿De qué? pedir? ¿De qué? De la ley bases en la parte laboral para poder... 27742. Claro. Sí, la 27742. Es Porque- inconstitucional, es inconvencional, no creo que sea nula, pero sí que sea ineficaz. Aprovecho, esta respuesta es muy larga y muy técnica y habla de cuestiones tácticas, muy difícil de poder hacerlo ahora así rápidamente. Lo que ofrezco es que se puedan comunicar con el estudio y nosotros normalmente en el curso de la semana mandamos el material que pueda llegar para hacer, aclarar el panorama y después respondemos todas las preguntas que sean necesarias para poder aclarar el caso. Para los que quieran tomar nota, el El mes celular, comunicamos, en el cual se pueden comunicar vía WhatsApp es sí. 11 30 65 50 29. Muchísimas gracias. Ahí lo puse para todos, ¿eh? Bueno, bárbaro. Entonces, la mecánica sería la siguiente. Yo creo que la ley es ineficaz. Con la categoría de la ineficacia del Código Civil y Comercial de la Nación, que incluye la nulidad, pero la ineficacia no es exactamente lo mismo que la nulidad. Y la ineficacia está dada por su colisión con el derecho interno argentino y también con el derecho internacional. Eso está más o menos escrito y lo puedo mandar, no hay ningún problema. Cosa que hacemos habitualmente por otra parte. ¿Alguna otra cuestión respecto de estos temas? Sí, preguntó el doctor Rodolfo Sturla. Doc, no sé si Sí. quiere hacer una consultita al aire, digamos así, in voce, si no le leo, como quiera ver. Dice, respecto de la indemnización por acoso laboral, dice el Sí. doctor, pregunta, ¿existe alguna base tarifaria para calcularla? ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo no? Respecto de la indemnización por acoso laboral, ¿existe alguna base tarifaria para calcularla? No que yo conozca. Claro. Lo que se ha hecho en algunas circunstancias es en los casos de, no puedo decirlo específicamente de acoso, pero sí con cuestiones de discriminación, Ajá. en las cuales se trasladaba las previsiones, por ejemplo, de despido por maternidad o matrimonio, y se tarifaban en 13 sueldos. Claro, 182 de la LST. Sí. Entonces, esa es la única pista que puedo dar. De cualquier manera, me parece que 13 sueldos, depende de la situación de acoso de que se trate, no resulta suficientemente reparatorio. Habría que ver la situación personal, sobre todo desde el punto de vista psicológico, de la víctima del acoso y la gravedad de la violencia
sufrida, ¿no? Como todos los casos. Yo les voy a decir que las normas, las indemnizaciones tarifadas en general son escasas, quijoteras, diríamos. No obstante, si ustedes revisan la colección de Robinson y Culsoni, hay un artículo publicado hace menos de 3 meses que habla de la miserabilidad de las indemnizaciones por daños en el derecho civil. Esto porque también tiene que ver, como todo tiene que ver con todo, yo veo que hay colegas muy entusiasmados con plantear la reparación por la falta de registración, de correcta registración o de la registración a secas del contrato de trabajo con fundamento en el derecho común. Yo no tengo ninguna duda de que existe la posibilidad jurídica de reclamar por esa vía. Pero hay que probar el daño, probar el incumplimiento, probar que el incumplimiento en una adecuada relación de causalidad generó un daño y luego establecer y determinar el quantum de ese daño. Como toda deuda de valor, y cuando están las situaciones económicas de por medio, la experiencia del estudio y las que conozco son realmente muy pobres. Y si nosotros tenemos que en la indemnización tarifada de la registración por la 24.013 es el 25% de la remuneración mensual por cada mes que dura, el incumplimiento no hay, es de las indemnizaciones tarifadas, creo que la más alta que existe, a punto tal de que le ha hecho decir a Arias Giver, y lo dijo Arias Giver, que nadie puede poner en duda su postura ideológica dentro del derecho del trabajo, que podría llegar a ser reputada violatoria del derecho de propiedad del empleador. Así que esto yo desalentaría, no digo no plantearlo subsidiariamente en tercer o cuarto lugar, pero jugarse a una reparación integral en el caso de los problemas de registración no me parece el mejor camino. Bien, todo muy bonito, ahora vamos a ver por dónde sigo. Ya estamos, todavía no empezamos y ya estamos terminando. Bien, vayamos, dejemos de lado algunas cuestiones menores y vayamos a qué pasa con los 3 tiempos que hemos definido para analizar la influencia de la ley. Los contratos extinguidos, los que están en curso de ejecución y los que se celebraron a partir del 9 de julio. Con los contratos que fueron extinguidos con fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley, hayan sido o no judicializados, en el estudio tenemos algunos que todavía no están judicializados, obviamente, y supongo que debe ser bastante extendida la experiencia. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es, como siempre, el texto legal del artículo 7. El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 7 es el que rige la eficacia temporal de las normas, de las nuevas normas. Y dice en el segundo párrafo, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Y agrega, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Un contrato agotado, en el cual se hayan cumplido con todas las intimaciones que la ley manda,
la ley, la reglamentación, los decretos y todo lo demás, claramente es la pretensión de aplicar una norma a una situación jurídica agotada, o sea, tener carácter retroactivo. Que además la ley bases en ningún momento dice que tiene carácter retroactivo, con lo cual su aplicación a los contratos extinguidos no tiene absolutamente ningún andamiento, porque además violaría el derecho de propiedad, la garantía constitucional de protección, el principio de progresividad consagrado en nuestro derecho interno en el inciso 23 del artículo 75, el progreso social con justicia social del inciso 19, ni hablar de los tratados internacionales. Con lo cual, a mí me parece que de todas las situaciones, claramente es la más fácil de defender. Señor, llegó tarde, esto ya está, es una situación jurídica agotada, una relación jurídica agotada, se aplica la ley vigente al momento de la extinción del contrato. Bien. En estas situaciones nos están planteando el tema de la aplicación de la ley penal más benigna, porque como es una multa, tiene carácter penal. Nosotros estamos contestando pavadas a través de no menos de 20 carillas, todas desparramadas, mal escritas, con argumentos que se repiten, un desastre. Y nos hacen trabajar y perder el tiempo. De hecho, pues, no importa. Lo cierto es que la pretensión de la aplicación de la ley penal más benigna es un verdadero disparate, por varios motivos. El primero es que no es una ley penal, es una ley laboral, integra el contrato de trabajo. Pero además, tampoco es una multa desde el sentido de que las multas suponen la existencia del poder del Estado. O sea, no hay multas si no está el Estado y su poder de sanción en cualquiera de sus manifestaciones que así lo aplique. O sea, decir, por ejemplo, nadie se le ocurrió nunca, o por lo menos yo no lo conozco, y no trascendió, que las multas que aplicaba el Ministerio de Trabajo por la no registración de los trabajadores constituía una doble sanción por una única falta. Porque si yo no registraba y yo tenía la multa de la 24.013 y además me agarraba el Ministerio de Trabajo y me aplicaba las multas de la Ley Federal de Empleo, tenía una doble sanción por lo mismo. Esta es la demostración más clara de que unas eran multas, el Estado las imponía, y el otro era la indemnización tarifada de los daños por el incumplimiento contractual. Si no está el Estado de por medio, no hay multas en el derecho argentino. Nadie tiene derecho a multar. Así que así están las cosas. Además, la pretensión de aplicar la ley penal más benigna al empleador constituye una interpretación asistémica por excelencia. Ustedes fíjense que la aplicación de la ley penal más benigna significa la aplicación en el derecho penal del favor debilis. O sea, el favor debilis es un principio general del derecho que establece que se debe actuar en favor del débil de la relación jurídica. Entonces, frente a la pretensión punitiva del Estado, el débil es el reo. Entonces, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si la ley posterior es más benigna, el Estado no puede pretender aplicar una ley más grave cuando él mismo sancionó una... O sea,
es la defensa del imputado penal frente a la pretensión punitiva del Estado. ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? Bien. El principio, el favor débilis, tiene tres manifestaciones. El indubio pro reo, que es el que acabo de mencionar, el favor debitoris, que es en favor del deudor, y el indubio pro operario, que debe estarse a favor del débil de la relación laboral. Ustedes fíjense que acá se da la tropelía interpretativa de que el favor débilis se pretende aplicar en el marco del derecho del trabajo en favor del fuerte de la relación. Y esto pasa porque nadie presta, o demasiada gente, demasiados colegas, o se hacen los distraídos y no reparan en cómo funciona la teoría general del derecho y cómo funcionan los principios generales del derecho del trabajo. Porque si lo hicieran, se les caería la cara de vergüenza de pretender aplicar una de las bajadas del favor débiles en favor del fuerte de la relación. Es escandaloso, francamente escandaloso. Entonces, el empleador laboral, que es el fuerte, es el que decide, es el que organiza, es el que tiene, el que manda, el que un día decide no pagar una prestación alimentaria y luego pretende tener tasas de interés negativas, que se le quiten todas las obligaciones para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y en función porque es que el débil de la relación, más asistémico que eso, no hay interpretación posible. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que la pretensión de que sean multas es un disparate jurídico. Y la pretensión de no aplicar, de aplicar el principio de la ley penal más benigna ya no es un disparate, es una colección de disparates. Con lo cual, en los contratos extinguidos, ninguna de estas cuestiones pueden ser invocadas, pero no debieran tener recepción. Estamos teniendo fallos prácticamente todos los días que ratifican que no son multas, que son indemnizaciones, y miren, incluso aquellos colegas, jueces que entendían que eran multas, ahora se ven en figurillas para justificar que no se aplica la ley penal más benigna. Y mire, un juez probo, inteligente, formado, claramente ubicado ideológicamente, es el doctor Barciela, es juez del Tribunal 1 de San Miguel. Es uno de los jueces y es discípulo de Arias Giver. Y aquellos que hemos sido discípulos de Arias Giver, en el idioma los descubrimos. Y Arias, por un motivo que no voy a decir ahora, siempre sostuvo que eran multas, no indemnizaciones. Y dio la explicación en el tomo 2, creo, de los libritos de laboral que publicaba el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina, el último. Y la verdad que la explicación que de ahí, que la siguen, Barciela la sigue, Gustavo Ciampa, amigo del alma, y otros colegas, ahora es como cuando uno anunciaba tormenta y nadie le daba bolilla, y ahora llegó la tormenta y no sabemos dónde sacar un piloto para poder guarecernos. Entonces hacemos birlibirloques argumentativos, y les sugiero que en la publicación de hoy de la revista laboral de Rubinsal vean un fallo de Barciela donde hace unos esfuerzos argumentativos para no aplicar las multas, cuando en el decurso de su postura anterior tendría que haberlo. Entonces,
siempre digo lo siguiente. Hay que ir siempre al fondo de las cosas, a la teoría general del derecho, y que toda la estructura esté armada de manera tal que sea, como mínimo, muy difícil atacarla. Porque si no pasan estas cosas. Que además, bueno, no importa, nos vamos yendo demasiado. Entonces, volviendo al tema, y ya llevo más de una hora, a los contratos extinguidos, la nueva ley no se le aplica porque si no tendría que reconocerse el de efecto retro. ¿Qué pasa con los contratos en curso de ejecución? Bueno, acá tenemos la misma situación, los contratos están conformados, el plexo obligacional del contrato de trabajo están conformados al momento de la concertación. Las leyes del capítulo, las normas del capítulo laboral de la ley bases son normas laborales y por lo tanto también tienen carácter imperativo. Pero tienen un problema, son peyorativas, o sea, bajan el nivel de protección. Al bajar el nivel de protección están violando el derecho de propiedad. Y fíjense que estoy haciendo el esfuerzo de citar solamente en el derecho interno. Bajan el nivel de protección del mejor nivel de protección alcanzado por los trabajadores, y entonces una interpretación que pretenda sostener que se modifica el plexo obligacional de los contratos de trabajo a la baja, primero es una interpretación asistémica porque no toma en cuenta cómo se conforman los contratos a partir del 962, 963, 964, 965 del Código Civil y Comercial, 7, 13 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, 65. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Pero además, ¿ustedes recuerdan que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional? El trabajo en sus diversas formas gozará, imperativo. ¿De qué va a gozar? De la protección. ¿De la protección de qué? De las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Para decirlo de corrido, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán a los trabajadores condiciones dignas y equitativas de labor. O sea que acá hay un mandato imperativo al legislador infraconstitucional. No es como el 14 que dice conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá es imperativo, debe proteger y debe asegurar. ¿Proteger qué? La protección, y asegurar qué? Condiciones dignas y equitativas. Cuando una ley establece condiciones menos favorables para los trabajadores o convierte a los trabajadores en relación de dependencia en colaboradores independientes, ¿está protegiendo o está desprotegiendo? ¿Está asegurando condiciones dignas y equitativas o reduce a situaciones de cuasi servidumbre a los trabajadores que quedan en esa situación? La respuesta es bastante obvia. Y yo les digo lo siguiente, si una norma dice que hay que hacer blanco y el legislador viene y dice negro, no hay test de constitucionalidad que pueda pasar. Entonces, estas normas son claramente inconstitucionales porque violan el derecho de propiedad de los trabajadores, violan la garantía constitucional de protección y además violan el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el inciso 23 de la Constitución Nacional? Que los legisladores deben reglamentar los derechos y garantías
contenidos en la Constitución, garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, de maneras de asegurar el pleno goce y ejercicio de dichos derechos y garantías. O sea, tenemos una manda en el inciso 23 del artículo 75 que ordena a los legisladores que la reglamentación de los derechos y garantías deben asegurar nada más y nada menos que el pleno goce y ejercicio de esos derechos y garantías. Si el legislador legisla de manera de no asegurar el pleno goce y ejercicio, ¿pasa el test de constitucionalidad? Obviamente que no. Y quiero decir con toda precisión que este artículo, inciso 23 del artículo 75, modifica copernicanamente el sistema de reglamentación de las leyes del artículo 28 de la Constitución, que decía deben ser reglamentadas razonablemente de modo de no alterar, que la infame Corte de la mayoría automática del menemismo convirtió mientras no pulveriza el derecho, y reconozcamos que nunca llegó a ver que alguna vez una reglamentación pulverizara un derecho. Pero acá no. Acá no se trata de que no pulverice, no se trata de que reglamente razonablemente, sino que la manda constitucional es de asegurar el pleno goce y ejercicio. A ver, ¿qué parte no entendiste de pleno goce y ejercicio? Si la nueva norma no asegura pleno goce y ejercicio, no es constitucional, no es convencional. ¿Sí? Y además, en el caso de los contratos de trabajo, por más imperativo que sean las normas de la ley base, no pueden modificar los contratos de trabajo, el plexo obligacional de los contratos de baja, porque son modificaciones a la baja con violación de lo dispuesto en el 965 y el artículo 17 de la Constitución Nacional. Así que, fuiste, dicen los chicos. Finalmente, para terminar, los contratos que se conformaron luego del 8 de julio, a partir del 9 de julio. Las garantías constitucionales, concretamente la garantía constitucional de protección que estábamos hablando, no está dada de manera individual a un trabajador o de manera individual a un sindicato. Está dada al trabajo como categoría social. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es que si el trabajo como categoría social tenía un nivel de protección determinado, y repito el argumento de recién, toda modificación que no reconozca y proteja el nivel de protección alcanzado, desprotege y no asegura condiciones dignas y equitativas de labor y por lo tanto es inconstitucional. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de incidir en el plexo obligacional de los contratos que se seguirán rigiendo por la normativa vigente hasta el 8 de julio, porque la otra es inconstitucional. Y además de inconstitucional, viola el principio de progresividad en su aspecto unidireccional. Todos sabemos que las obligaciones convencionales de los estados es de ir progresando, o sea, de ir mejorando progresivamente las condiciones de goce y ejercicio de los derechos reconocidos. Y si la obligación es mejorar progresivamente, lo que no se puede hacer y está expresamente prohibido en las reglas de Limburgo y en las directrices de Maastricht es establecer reglamentaciones peyorativas, reglamentaciones que disminuyan los niveles de protección alcanzados. Entonces, también viola el principio de progresividad. Y la Corte ha aplicado el principio de progresividad en varias oportunidades.
El que yo me acuerdo más claramente es el de Renatre con Estado Nacional, que mm, invalida, no sé si declara la inconstitucionalidad, pero declara sí que la ley que formó el Renatea en los últimos días del segundo gobierno de Cristina violaba el principio de progresividad en su fase unidireccional, porque disminuía los niveles de participación social alcanzados por los actores sociales en el marco del Renatre. Y entonces le dice que viola el artículo 1 del Protocolo de San Salvador y manda a dictar nueva sentencia. Ustedes fíjense que acá, con la aplicación del principio de progresividad, se quiebra con un principio clásico del derecho del trabajo, del derecho, de la teoría general del derecho, que dice que una ley que es derogada por una ley no recobra vigencia por la derogación posterior de la ley que deroga. ¿Se entendió esto? La ley A es derogada por la B, la C deroga la B, no recobra vigencia la ley A. Pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el principio de progresividad en su faz unidireccional, tenemos que comparar dos leyes, pero en este caso tenemos que comparar dos leyes y una no está vigente, porque fue derogada por la posterior menos protectoria. Pero el sistema del principio obliga a comparar ambas leyes para saber cuál es más beneficiosa. Si la nueva es más beneficiosa, no tenemos conflicto. Si es igual de beneficiosa, no tenemos conflicto. Pero si es menos beneficiosa que la anterior, estamos en conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desplaza. No estoy declarando la inconstitucionalidad. Se desplaza. Si no se le reconoce vigencia a la nueva ley, y debemos interpretar que esa derogación de la ley anterior, expresa o tácita, viola derechos constitucionales y convencionales y por lo tanto lo que es nulo o inconstitucional, inconvencional, inaplicable es la derogación misma. Y de hecho, en la Corte y en los tribunales inferiores, nosotros tenemos una sentencia de acá de Quilmes que declaró la inconstitucionalidad de la rebaja de la indemnización mínima por despido de 2 meses a 1, declaró que violaba el principio de progresividad, escandalosamente agregó, y ordenó el pago de la indemnización de los 2 meses, y en ningún momento dijo nada de dónde sacaba esa norma. Con lo cual, en la práctica, esa norma, al ser declarada la nueva ley como violatoria del principio de progresividad, permite mantener la vigencia de la anterior, como consecuencia natural y necesaria. Ufa, ¿se entendió algo de todo esto? Bien. Podría, y esto sí, lo último, el principio pro persona del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El principio pro persona es la regla de clausura de todos los derechos del sistema protector, que tengan un contenido protectorio, de todos. Y se puede reducir de la siguiente manera, la expresión, la enunciación de la siguiente manera. Probados los hechos, debe aplicarse el derecho de la manera más favorable posible al sujeto protegido. De nuevo, probados los hechos, debe estarse a lo que es más favorable al sujeto protegido. Jurídicamente más favorable. Entonces, si tenemos dos interpretaciones posibles, una que es más amplia y otra que es más restringida, tenemos que aplicar la interpretación amplia. Si tenemos dos normas para aplicar, una que es más favorable y otra que es menos favorable, tenemos que aplicar la más favorable, con una diferencia con el indubio. No requiere duda en el ánimo del operador jurídico. Simplemente el operador jurídico siempre debe estar
a lo que es más favorable al sujeto protegido. Y entre tantísimos lugares, la Corte dijo esto en la opinión consultiva 18, en el párrafo 156. Y mi querido colega Mantantiru Lirulá, los invito a demandar, a plantear todas las inconstitucionalidades, inconvencionales, ineficacias y decir, señor juez, esta ley es una porquería, díganle al legislador dónde la pueden esconder. Muchas gracias, buenas tardes. Impresionante, como siempre, Tony querido. Ahí Vos no te creo nada. Bueno, no me creas a mí, pero mirá lo que dice. Muy interesante, Tony, Impecable. como siempre. Por favor, exprésele mis saludos, doctora María Gabriela Alcolumbre, jueza del Tribunal 4 de Morón. Y ¿Sí? una grabación, queremos la grabación, Diego. Sí, por supuesto, por supuesto. A la doctora Esto Alcolumbre, quedó todo grabado, mi así que cariño bueno, y muchas gracias. tendrá que, después vamos a hablar con el community manager mañana o pasado, ya se lo vamos a pasar. Así que bueno, Tony, como siempre, espectacular. Perdón, no quiero dejarlos a nadie sin la posibilidad de hacer alguna pregunta o algún cuestionamiento, Exactamente. si fuera el caso. Ahí la vemos. ¿Dónde está Luisa? Se me fue, recién la vi. Luisa, ¿estás por ahí? De Tucumán. Bueno, no sé si justo se... ¿Luisa Contino? Sí, sí, la vi, pero no sé si justo Ah, se... bueno, si está por ahí, Luisa, todo mi cariño. Y a ver eh, cuándo armamos de nuevo los encuentros tucumanos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, che, me colo, me voy con ustedes. Así Pero por que... supuesto. pero bueno, no, estuvo también, ¿cómo se llama? El papá de Gerardo, el de Ojano, así que ahí está Eduardo, ahí te manda saludos. Mirá, Eduardo, Eduardo, está. ¿dónde Eduardito, está? ¿dónde anda? Dice, saludo a Tony querido, abrazo, felicitaciones. No sé si está Eduardo por ahí. Lo veo. Bueno, Bueno, Sí, sí estoy. No tengo la ahí camarita, está. pero Ah, bueno, bueno, una- Edu, fuerte abrazo. Ya te había mandado abrazo por Gerardo. sí. Muchísimas gracias. Bueno, brillante como siempre. Dejate Este, joder, y- callate. no, pero esto es lo que has hecho hoy es un rompedero de cabeza, realmente un rompedero de cabeza, porque nos pone a pensar sobre nuevas situaciones. Como vos decías, ya estábamos medio como comprado con el tema, estaba todo comprado el tema de la demanda, habilitar el capítulo de daños del Código Civil para salir de la tarifación y para evitar o lograr de alguna manera la reparación, pero todo este rompedero de cabeza nuevo, obviamente, como siempre hace, nos pone a pensar. totalmente. Bueno, después te mando el trabajo, Edu. Cómo no, con mucho gusto. Excelente. Muchas Estaba gracias. también Juan Carlos Celes, pero no sé, está ahí. Pero... Juan Carlos también. Sí, Oh, sí, del principio, por supuesto. No, te digo, hubo más de 100 colegas, Tony. Yo ¿Cómo? decía, más de 100 colegas pasaron, así que yo decía, 50 ya es un éxito, así que no sé, esto es ya impresionante. Así que 60 horas, así que te ponen 1 hora y media. solo vos lo podés hacer, así que súper agradecido, bueno, obviamente para todas también, ahí Pablito Lagomarcino, grande Pablito, Mario Blanco, ahí, un colectivista, ahí, ¿cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno. Bueno, así que bueno, nada, les quiero agradecer a todos, a todas. El año que viene, Tony, obviamente tenemos que hacer algo acá de manera presencial. Claudia está levantando la mano y ¿Dónde? Martín también. Ah, bueno, Martín, dale. Buenas tardes, Martín. no, es solo una expresión de agradecimiento, es un aplauso por la ponencia y bueno, ahí le puse en el chat. Muy agradecido por su generosidad en compartir tanto conocimiento, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos. Y tiene algunos años. ¿Cuánto tenés, Tony? Claudia puso un corazoncito, gracias, Claudia. ¿Cuánto tenés? ¿50 y cuánto de laboralista? De ejercicio profesional, el 20 de diciembre, 55. Qué terrible, Dios. Ay, Y como y siga, tiene ganas mientras la cabeza me dé, Claro, claro. Buenas Bueno, tardes, doctor. ¿Podría hablar un segundito? sí, por supuesto. Elsa, ¿qué tal? Placer. Buenas tardes, me presento, soy de Tucumán. mucho Ha sido gusto, un Elsa. placer, muchísimas gracias. Igualmente ha sido un placer estar presente en la charla. Fui invitada por la doctora Luisa Contino, Mandale un abrazo a Luisita. le daré.
Y quería agradecerle y quería comentar algo a la vez. La semana pasada me apelaron una sentencia con reconocimiento de una persona, de un trabajador de 30 años, trabajando en un establecimiento, una estación de servicio, y me apelaron. ¿Y cuál ha sido el fundamento para apelar esta sentencia? Que me la otorgaron con fraude laboral, de la ley de base, que se aplique la ley de base. Y escuchándolo a usted me ha dado demasiado contenido para contestar esa expresión de agravios. Escribime, Obviamente que no se va, seguramente no se va a hacer lugar. si vos querés, escribime al celular, que lo puso ahí Diego para todos, y te mando el material y alguna opinión incluso, si te parece. Yo estoy Perfecto. para ayudar. Muchísimas gracias. Aparte, la sentencia ya es del año pasado, del 21 de noviembre del año pasado. Ajá. O sea que ya no se puede apelar, o ya no se puede contestar. No, entró la apelación y yo ahora estoy apelando, porque Ajá. es más, presenté en ese mismo juicio una extensión de responsabilidad. Típico de laboralistas, no nos conformamos nunca. Miren, les voy a contar una anécdota. Yo, allá, hace ya muchos años, por el 2004, 2005, trabé una relación muy cercana, muy linda con Rolando Yaldín. Con él, con su esposa, de visitarnos. Es un amigo personal. Y un día, cuando todavía la relación no tenía esta magnitud, lo visitaba en su despacho en el tercer piso de la corte para invitarlo, no me acuerdo a qué. Y bueno, la conversación salió respecto de la limitación a las indemnizaciones de la 24.013, que todavía la Corte se había manifestado solamente en un fallo, pero no estaba Bisotti. Y me dijo, no, mirá, Tony, me dice, ustedes los laboralistas son insoportables. Nosotros le sacamos, no me acuerdo cómo se llamaba el fallo que había sacado la Corte, declarando la constitucionalidad de la limitación, y acá hubo quien dijo, con esto se van a dejar de joder. Y yo pensé, pero son laboralistas. Y me llevó y me mostró dos piezas, de esas piezas inmensas que tienen en el Palacio, con pilas de 1,5 metros de expedientes, todos con inconstitucionalidad de la 24.013, de fecha posterior a la declaración de constitucionalidad por parte de la Corte. Solo los laboralistas somos capaces de hacer una cosa así. Así que Ha sido un placer. hay Muchas imagen y gracias. semejanza, Elsa. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora vamos por la inconstitucionalidad de la 23.928, ¿viste, Tony, que hablamos en Quilmes la vez pasada? En Nación. Vamos por todo, nunca menos. Exactamente. Sergio, querido, el subdirector acá, Sergio Gómez, quiero que te presentes un poquito porque vos vas a hacer la continuidad también. Está incursionando, este joven, maravilla, colega de Moreno. No, tremendo, la verdad que espectacular, doctor, me pareció muy instructivo y hay algunas cuestiones novedosas, la verdad, por ejemplo, el tema de la situación asistémica, ¿no? Con respecto al tema del favor a la parte más fuerte, ¿no? La cuestión del indubio pro reo y demás, o la norma más favorable, etcétera, bueno, la ley penal más benigna. Me parece que eso fue un dato impecable, siempre es bueno encontrar cosas nuevas, aprender, así que celebro esto y celebro que se sigan haciendo más jornadas como esta. Seguro, seguro. Gracias, Sergio. Así que bueno, colegas, ahora te doy, Tony, la última palabra. El 19 de la semana que viene también tenemos otro evento, así que los invito, ya casi para terminar el año, posiblemente con jóvenes abogados acá de Moreno, hagamos en diciembre alguna otra charla con José Borruto, que también lo conocés, Tony. Sí, Un amigo de Junín, también lo sí, escuché. Junín. Un abrazo. Así que bueno,
Así que bueno, Tony, te dejo el último minuto lo que quiera decir y gracias a todos y a todas, colegas, porque la verdad que estoy muy contento. Imagínense, mi primer, digamos, participación como director, acá también con Sergio. Y bueno, que esté Tony, para mí es un lujo, obviamente, que esté, digamos, Cortalas, Diego, un basta. padrino en mi casa y después todos ustedes invitados. Bueno, chicos, Un en gran un minuto les puedo decir una cosa muy sencilla. Gracias por 60 veces. Una por cada segundo que tiene el minuto. Simplemente es un mimo al alma estar con ustedes y escucharlos y ver que lo que uno intenta aportar se ha escuchado con atención. Después si se comparte o no se comparte es otra historia. Pero el solo hecho de que ustedes dediquen 1 hora y media, casi 2, 1 hora y media de su vida a prestarle atención a esto, como decía un viejo sketch de televisión, les pertenezco. Si necesitan y quieren, llámenme, escriban. Tarde, más temprano que tarde, pero siempre damos respuesta. Muchas gracias, colegas. La verdad, un encanto haber estado con ustedes. Gracias, Tony, querido. Fuerte abrazo, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Bueno, colegas, gracias también a ustedes.